Bien, vamos a dar comienzo con el tema 6 de diferencias individuales. Enfoque procesual de las diferencias individuales en inteligencia. Punto 1. Inteligencia y procesos cognitivos. Como ya hemos visto, el estudio experimental de la inteligencia sufrió un fuerte estancamiento durante décadas que pudo deberse fundamentalmente a la crítica a los postulados de Spearman por su interés en estudiar las habilidades de discriminación sensorial simple. El propio Spearman consideraba que esta vía era difícil, una vía difícil. El desarrollo y éxito de los test de inteligencia que centró la investigación en cuestiones explicadas. La investigación en aprendizaje animal predominante durante buena parte del siglo XX y los resultados negativos presentados por Sharp y Wissler. Sin embargo, durante las décadas de los 60 y 80, y gracias al desarrollo de la psicología cognitiva, se produciría un acercamiento entre ambas disciplinas, la diferencial y la cognitiva, dado su interés mutuo por las diferencias individuales en los procesos cognitivos. En cuanto a las teorías existentes en la psicología cognitiva y a juicio de Hunt, se podrían contemplar tres niveles: el estudio de los mecanismos cerebrales subyacentes a la cognición, el análisis de cómo piensan las personas sobre el mundo, la identificación de las funciones del procesamiento de la información elemental que interviene entre los mecanismos del cerebro y el uso del conocimiento del mundo. Entonces, en cuanto a estas teorías existentes de la psicología cognitiva, en este caso, a juicio de Hunt, se podrían contemplar en tres niveles. Entonces tenemos el estudio de los mecanismos cerebrales, subyacentes a la cognición, luego el análisis de cómo piensan las personas sobre el mundo, y por último ese procesamiento de la información, esa identificación de las funciones del procesamiento de la información elemental, que van a intervenir en los mecanismos del cerebro o en el conocimiento del mundo. Cómo interviene entre esos mecanismos, tanto del 1 del 2. Vale, punto 1.2. Orígenes y desarrollo de la psicología diferencial cognitiva. A raíz de la crisis experimentada por la psicología diferencial a partir de los años 60, autores relevantes de corte psicométrico como Anasti o Tyler manifestaron la conveniencia de abordar el estudio de las diferencias individuales desde una óptica nueva. A su vez, los psicólogos cognitivos manifestaron su interés por las diferencias individuales y por las aportaciones de la psicología psicométrica como complemento necesario, iniciándose así un periodo de apertura y enriquecimiento mutuo. La nueva corriente recibió un fuerte impulso a partir de los años 70, removiendo tanto los cimientos de la psicología psicométrica tradicional como las concepciones clásicas de los psicólogos generalistas, en relación con la consideración de las diferencias individuales como fuentes de error. Entonces, entendamos un poquillo esto de las aportaciones de la psicología psicométrica como ese complemento necesario y ese fuerte impulso a partir de los años 70. ¿Cuáles son los procedimientos más relevantes en el análisis de la conducta inteligente dentro de un marco cognitivo? El supuesto básico es que el cerebro humano es el máximo responsable del procesamiento interno de la información, el cual no puede ser observado directamente, pero podrá ser inferido a partir del estudio de la conducta inteligente, en condiciones estrictamente experimentales, para una posterior replicación y generalización. En lo que a la investigación en diferencias individuales y procesos cognitivos se refiere, podemos distinguir tres tipos de acercamientos básicos, en función del nivel de complejidad de los procesos, simples o complejos, y de las tareas utilizadas. Todos los acercamientos compartirán el uso del tiempo de reacción, el TR, como variable dependiente fundamental, y la metodología experimental como vía de investigación. La manipulación del nivel de dificultad de las tareas es lo que provoca, generalmente, que las personas difieran, razón por la que la forma en que se investiga desde las teorías de procesamiento de la información se distingue por los niveles de complejidad de las tareas utilizadas. La estrategia experimental basada en los procedimientos de la psicología cognitiva consiste en la consideración de una serie de estadios, importante lo de estadios, en los que puedan desglosarse los procesos cognitivos que implican la realización de una tarea concreta. Cada uno de ellos analizado en términos del tiempo empleado para la emisión de la respuesta correspondiente o tiempo de reacción.
Estos estadios o fases permiten analizar la actividad mental en función de los procesos subyacentes a la resolución de tareas cognitivas, lo que posibilita acercarse al entendimiento de la naturaleza y funcionamiento de la inteligencia en tiempo real, alejándose del carácter estático de los planteamientos estructurales. De acuerdo con Diri, investigar sobre lo que es la naturaleza de la inteligencia implica elegir el tipo de variable sobre las que va a recaer el peso de la explicación. El resultado de la elección debe organizarse en una jerarquía que incluya también aquellas variables más vinculadas a los ítems de los test psicométricos y más próximas a las variables biológicas relacionadas. Lo importante básicamente es la información que nos van a dar de los diferentes niveles. Entonces, en el cuadro 6.3 vamos a ver algo muy importante. Bueno, y ya sabéis, desde que empezamos la materia, os recalqué bastante el tema de los cuadros, que son muy importantes, ¿vale? Entonces, muchas preguntas de exámenes nos van a remitir a muchos cuadros. Por eso digo que siempre que los veáis, intentar mirarlos bastante. Yo es un poco lo que hago. Entonces, bueno, cuadro 6.3 vemos características fundamentales de los modelos de la inteligencia basados en la integración de la psicología cognitiva y la psicología diferencial. Vamos a ver cuáles son esas características fundamentales de estos modelos, ¿vale? Basados pues en esto. Consideración conjunta de las dos fuentes de variación tradicionalmente analizadas por separado, sujetos y tareas. Uso de una gama más amplia de tareas con distintos niveles de dificultad y requerimientos, así como de un mayor número de parámetros de respuesta. Empleo de muestras de sujetos más heterogéneas y representativas. Base teórica en los desarrollos psicométricos. Estudio de sus procesos, estrategias y representaciones. Uso de procedimientos estadísticos más apropiados, como el análisis factorial confirmatorio. Muy importante eso de análisis factorial confirmatorio, ¿vale? Aplicados pues al estudio de procesos. Posible dimensionalización del funcionamiento cognitivo. Aquí lo que nos explica es que a partir de la factorialización de parámetros procesuales, lo que implica la identificación de tipos cognitivos, el objeto ya no será solo constatar la existencia de diferencias individuales, sino averiguar cuáles son las fuentes cognitivas de variabilidad. Desarrollo de acercamientos más eclécticos, diversos, generando pues teorías más flexibles y comprensivas. Nuevos planteamientos, como son pues acerca del origen y la naturaleza de las diferencias individuales, centradas en lo que es la detección de aquellos procesos que pueden ser entrenados frente a los que no. Y mejora sustancial de programas interactivos para la mejora y entrenamiento de la inteligencia, como pues son los de tipo aptitud-tratamiento. Vale, punto 1.3. Los modelos de resolución de tareas cognitivas simples. Vamos a ir viendo ahora. Como ya vimos, Galton y Spearman, ya os acordáis en el anterior tema y demás, cuando poníamos esa jerarquía, ese esquema jerárquico donde nos iban saltando Spearman y todos los autores, recordamos cómo Galton y Spearman se basaron pues en constructos de nivel bajo o simple, como lo llamamos antes, para explicar las diferencias individuales. Entonces, lo que se ha dado en llamar reduccionismo, que ya lo conocemos también. Es decir, explicar fenómenos complejos en términos de procesos más simples o elementales. Diri y Stuch consideran que los acercamientos reduccionistas pueden englobarse en dos tipos de aproximaciones. Importante esto. Estudio de las asociaciones entre las puntuaciones en los test psicométricos de inteligencia y el rendimiento en varios índices psicológicos elementales. La hipótesis central es que se podrá avanzar en la comprensión de las diferencias individuales en inteligencia si se encuentra que las personas varían sustancialmente en el uso de los procesos cognitivos básicos y que estos, a su vez, se correlacionan con las habilidades de nivel superior, tal y como se evalúan en los test mentales. Entonces, los índices suelen implicar velocidad de ejecución en una tarea simple, incluyendo variables como puede ser el tiempo de inspección, el TI, y paradigmas de TR, de tiempo de reacción. Entonces, la hipótesis central, básicamente, dentro de lo que son los test psicométricos de inteligencia, el rendimiento y tal, de los índices psicológicos elementales, la hipótesis central es que se podrá avanzar en la comprensión de las diferencias individuales en inteligencia si se encuentra
que las personas varían sustancialmente en el uso de los procesos cognitivos básicos y que estos a su vez se van a correlacionar con las habilidades de nivel superior. Y luego, eso sería un tipo de aproximación. Luego tenemos el otro, ya que son, como nos dijeron antes, dos, estudio de los correlatos fisiológicos de los test de cociente intelectual convencionales. La hipótesis central aquí, ¿cuál es? Es que los factores de las teorías estructurales de la inteligencia no son meros artefactos psicométricos como la otra, sino que están sustentados en mecanismos o procesos biológicos, especialmente referidos al funcionamiento cerebral, ¿vale? Entonces son ya correlatos fisiológicos, los otros son test psicométricos. Eso tenemos que entender esos dos tipos de aproximaciones, ¿vale? Dentro de lo que serían los acercamientos reduccionistas, básicamente los puedes englobar en estos dos tipos de aproximaciones. Vale, Diri, Deary, no sé realmente cómo se pronuncia, pero bueno, yo le llamo Diri, señala que todo modelo reduccionista debe dar respuesta a 4 objetivos fundamentales. Establecer la amplitud de la asociación entre las puntuaciones en los test de inteligencia y las variables. Amplitud de asociación. Luego, dirección causal, establecer esa dirección causal entre la inteligencia psicométrica y las variables de bajo nivel. Encontrar una explicación funcional de la asociación entre lo que es la inteligencia psicométrica y las variables de procesamiento de la información. Y aportar una teoría que contemple tanto los procesos como las tareas. Eso sería básicamente dentro de lo que es el modelo reduccionista. Tiene que dar respuesta a 4 objetivos fundamentales, y son amplitud de la asociación, dirección causal, explicación funcional y aportar una teoría que contemple tanto los procesos como las tareas. Punto 1.3.1. Inteligencia y tareas simples de velocidad mental. Eysenck y Jensen son dos de las principales figuras del estudio de la inteligencia desde la perspectiva de la velocidad mental y eficiencia neuronal. Esto es muy importante también. Aún hace nada, acabando los últimos exámenes, que ya los terminé, para subirlos me di cuenta de que atacaban bastante aquí, ¿vale? Entonces es importante quedarse bien con el tema de Eysenck y de Jensen. Según esta hipótesis, la inteligencia se relaciona con medidas sencillas como es tiempo de reacción, TR, tiempo de elección, que es el TRE, y lo que sería el tiempo de inspección, el TI. De forma que a mayor inteligencia, mayor rapidez y consistencia en el tiempo empleado en emitir una respuesta. Las tareas utilizadas en este paradigma se denominan tareas cognitivas elementales, ECTS. Elementary Cognitive Task en inglés, pero bueno, básicamente sí, es ECTS. Y por elementales se entiende que son tan simples que incluso personas con una deficiencia mental pueden resolver los problemas y no cometer errores. No requieren del conocimiento y aprendizaje, ni del pensamiento abstracto, a diferencia de la línea de Binet. Y no comportan valor o significación psicológica alguna. Vamos a empezar por, cuando os cité aquí anteriormente tiempo de reacción, tiempo de elección y tiempo de inspección, estas, dentro de lo que es la inteligencia, las tareas simples de velocidad mental, vamos a dar cada una de ellas. Entonces empezamos, inteligencia y tiempo de reacción, ¿veis? Vamos por la parte de TR, aquí está, TR, y nos vamos para aquí. El objetivo de esta línea de investigación es determinar que las personas más inteligentes presentan un tiempo de reacción, un TR, menor en la realización de tareas muy simples. Entonces, el objetivo básicamente de que ellos quieren hacer de esta línea de investigación es decir, que las personas más inteligentes tienen un tiempo de respuesta menor de la realización de una tarea muy simple. Entonces, el tiempo de reacción es el tiempo transcurrido entre la presentación de un estímulo y la emisión de una respuesta por parte del sujeto. Casi me llevo el micro con la mano. Y se evalúa a partir de la latencia de respuesta y su unidad de medida fundamental, que como ya algunos sabremos es del milisegundo. Vale, simplemente ya dando atención y dando otras materias de primeros ya sabemos el tema de milisegundo y todo esto. Pero básicamente es eso, que ellos lo que quieren comprobar es si las personas más inteligentes presentan un tiempo de reacción menor a la hora de realizar una tarea simple. Entendemos lo que significa el tiempo de reacción y entendemos que su unidad de medida fundamental es el milisegundo. Una vez entendido esto, nos iríamos a que las tareas de tiempo de reacción
solo funcionan si los tiempos de presentación de los estímulos, son relativamente cortos. ¿A qué nos referimos con esto? A unos 500 milisegundos. Es más o menos el tiempo más largo para un test de tiempo de reacción, ¿vale? 500, hay que acordarse de eso. ¿Por qué? Ya que en los tests más largos no sería únicamente el tiempo de reacción lo que decidiría el nivel de rendimiento, sino que ya entrarían en juego aspectos como el uso de la experiencia, la memoria y demás. Ahí ya tirarías de otras cosas. A ellos lo que les interesa es que como mucho 500 milisegundos, porque si no ya te vas a apoyar en otros... No, vas a utilizar un nivel de rendimiento diferente porque ya van a entrar en juego aspectos diferentes como pueden ser pues, la memoria, la experiencia y demás, ¿vale? Entonces, el balance obtenido en los estudios realizados desde la psicología cognitiva muestra correlaciones entre lo que son los tiempos de reacción y la inteligencia situada alrededor de... Y esto es muy clave, porque esta sí que la he visto preguntarse muchos años seguidos, además. 0,3 y 0,5. Quedaos con este dato a fuego. Entonces, el balance obtenido en los estudios realizados desde la psicología cognitiva muestra correlaciones. Entre... porque muchas veces lo que les interesa preguntar más bien lo que sería el resultado de su estudio, o quién lo hace, o en qué se mide, o demás. Pero básicamente, quedaos con eso, ¿vale? Que todo lo que fuimos dando, pero que el balance obtenido en estos estudios, desde la psicología cognitiva, van a mostrar una correlación. ¿Entre qué? Entre el tiempo de reacción y la inteligencia. Entonces ahí está la pregunta. ¿Cuál es la correlación entre el tiempo de reacción y la inteligencia situada alrededor de...? Y ya te ponen 0305, 0508, 081, cosas así. Entonces 03 y 05. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que la capacidad intelectual es una característica más amplia, que no se puede estimar exclusivamente a través de aquellas medidas que pretenden dar cuenta de la velocidad mental en tareas simples. Aunque, y esto es importante, parece existir cierta dependencia entre ambas variables. Bien, 464 y figura 65. ¿Qué tenemos aquí en el cuadro? Investigaciones realizadas en el estudio de la inteligencia con la ley de Hick. Jensen y Munro, partiendo de trabajos previos con la ley de Hick, elaboraron la hipótesis de que los sujetos con mayor nivel de cociente intelectual tendrían una pendiente en la función de Hick, menos pronunciada, que los menos inteligentes. Es decir, su tiempo de reacción no se vería afectado por la cantidad de información que incluye la tarea que realizan. Desarrollaron una tecnología, eso es básicamente lo importante de este cuadro, ¿vale? Esto que está aquí subrayado, lo que os acabo de citar, pero bueno, sigamos oyendo. Desarrollaron una tecnología adecuada para contrastar esta hipótesis que sería verificada por Jensen en 1982. ¿Mediante qué? Mediante la denominada consola de respuesta de Jensen-Munro. El procedimiento permitía distinguir entre dos componentes que presenta el tiempo de reacción ante la presentación de un estímulo. El tiempo de reacción propiamente dicho, asociado al procesamiento de la información o tiempo de decisión, y el tiempo del movimiento, tiempo en emitir la respuesta requerida. La consola de Jensen-Munro. En el experimento típico con la consola de Jensen-Munro, el sujeto mantiene pulsado con el dedo índice el botón central y tras un tono se ilumina una de las 8 luces dispuestas alrededor. La tarea consiste en pulsar rápidamente el botón correspondiente. La ley de Hick hace referencia al incremento del tiempo que se tarda en elaborar la información recibida en función de la cantidad de elementos contenidos en la misma, ¿vale? Entonces, quedémonos muy bien, sobre todo de este cuadro, lo de la consola se entiende bien y la ley de Hick también. La cosa es, dentro de lo de Jensen y Munro, ellos parten de trabajos previos con lo de la ley de Hick, ¿no? Pues cogen y elaboran una hipótesis. Y esa hipótesis es, los sujetos, esto es clave entenderlo, los sujetos con mayor nivel de cociente intelectual tendrían una pendiente en la función de Hick menos pronunciada que los menos inteligentes. ¿Qué significa esto? Que su tiempo de reacción no se vería tan afectado por la cantidad de información que incluye la tarea que realizan. Vale, cuadro 6.5. Balance de los estudios sobre tiempo de reacción y cociente intelectual. Aunque el tiempo de reacción simple, el TRS, correlaciona negativamente con las medidas tradicionales de inteligencia, el tiempo de reacción de elección presenta correlaciones más altas con dichas medidas. Muy importante esto, ¿vale? El TRS, el tiempo de reacción simple, correlaciona negativamente
con lo que son las medidas tradicionales de la inteligencia, quiero decir. Pero bueno, correlaciona negativamente. Sin embargo, el tiempo de reacción de elección, lo que es el TRE, presenta correlaciones más altas con dichas medidas. Entonces es importante diferenciar eso. TRS, negativa, correlaciona negativamente. Y el TRE presenta correlaciones más altas con dichas medidas. Tanto el tiempo de decisión como el movimiento están significativa y negativamente correlacionados con el cociente intelectual. Si bien el tiempo de decisión suele ser más informativo que el de movimiento. Existe una correlación negativa entre la inteligencia y la variabilidad intraindividual, tanto en el TR como en el TRE, tanto en el tiempo de reacción como en el tiempo de elección, quiere decir. Entonces, los sujetos cuyos resultados en la evaluación psicométrica de la inteligencia alcancen niveles altos, presentan una menor oscilación en los tiempos de reacción en las distintas pruebas, y por tanto son más estables. Una debilidad metodológica de los estudios es que en la mayoría se utilizan estudiantes, lo que restringe el rango de cociente intelectual y atenúa las correlaciones. Entonces, hay una debilidad metodológica de los estudios, es que en la mayoría se utilizan estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que se restringe el rango del cociente intelectual y atenúa las correlaciones. Después, cuando se combinan varios tipos de test, las correlaciones promedio obtenidas entre las distintas pruebas y el cociente intelectual se potencian, estando en torno a menos 50, en este caso. A 50, quiero decir, sí. Sí, ¿no? Cuando se combinan varios tipos de test, las correlaciones promedio obtenidas entre las distintas pruebas y el cociente intelectual se potencian, estando en torno a 50, sí, vale. A pesar de trabajar con tareas cognitivas elementales, las ECTS más complejas arrojan mejores resultados que las más simples. Entonces vemos como las más complejas arrojan mejores resultados que las más simples. Heiseng señala que las personas pueden diferir en la probabilidad de que ocurran errores en la transmisión de la información a través del córtex, y que a mayor número de errores, más lenta es la respuesta a un estímulo dado. Mayor número de errores, más lenta respuesta a un estímulo dado. Vale, eso ya lo hemos medianamente entendido dentro del apartado de lo que es la inteligencia y el tiempo de reacción, el TR. ¿Qué nos queda? La inteligencia y el tiempo de inspección, el TI. Y luego nos quedaba la parte, si no recuerdo mal, de los cuadros, ¿no? Sí, vale. Bien, entonces ahora inteligencia y tiempo de inspección. Dimos tiempo de reacción, ahora tiempo de inspección. Tiempo de inspección. Este índice cronométrico deriva de la investigación en psicofísica y se define como el tiempo mínimo necesario que tarda una persona en reconocer de forma correcta un estímulo presentado durante un espacio de tiempo muy corto. El tiempo de inspección no tiene... Es importante entender la parte de que deriva de la psicofísica, sí, está bien, pero sobre todo la definición de que el tiempo mínimo necesario que tarda una persona en reconocer de forma correcta un estímulo presentado durante un espacio de tiempo muy corto. Eso es el tiempo de inspección. Ahora, esta es la clave para entender la diferenciación. El tiempo de inspección no tiene que ver con el tiempo de reacción, sino con la velocidad de aprehensión. ¿Qué significa esto? Es decir, la persona tiene el tiempo que necesite para inspeccionar y dar una respuesta acertada, el tiempo que necesite. La rapidez en el procesamiento se evalúa disminuyendo el tiempo de exposición hasta que sea tan corto que las discriminaciones de los sujetos sean ya por puro azar. El procedimiento experimental básico, Vickers, Nettel y Wilson, consiste en mostrar al sujeto un estímulo simple, generalmente dos líneas paralelas de diferente longitud. La persona tiene que decidir si la línea más larga está en la derecha o en la izquierda y presionar un botón. La duración de la presentación es tan corta, desde los 200 hasta los 20 milisegundos, que se hace progresivamente más difícil decidir. El experimentador detecta cuál es el tiempo mínimo que una persona necesita para realizar correctamente un 97,5% de las presentaciones. Vamos a ver en el cuadro 6.6 las ventajas del tiempo de inspección frente a las que vimos previamente, que sería el tiempo de reacción.
El tiempo de inspección es una medida compacta que implica menos procesos cognitivos que el tiempo de reacción. Entonces es interesante esta parte de verlo como el tiempo de inspección es una medida compacta que va a implicar pues menos procesos cognitivos que el tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque no necesita distinguir entre componentes como el tiempo de decisión o el movimiento. No presenta el problema de tener que establecer la ratio, velocidad, precisión, en las pruebas de tiempo de reacción, que puede sacrificarse la precisión en aras de la rapidez. Es un factor limitante para muchas operaciones mentales de nivel superior. Sin una buena discriminación de estímulos no se puede acceder a una buena resolución de problemas. Por tanto, puede verse como un factor que presenta una aparente influencia generalizada sobre otros procesos mentales y puede considerarse como base para las diferencias humanas en inteligencia. Factores como la motivación, la atención o la personalidad no contribuyen sustancialmente a las relaciones entre el tiempo de inspección e inteligencia, ni tampoco parece incidir sobre el uso de distintas estrategias cognitivas. Es la única medida de procesamiento de la información que alcanza de forma más convincente los criterios requeridos, y entre estos cumple el de poder tener un tratamiento teórico más sólido que otras medidas reduccionistas, al estar incluidas en un modelo teórico ya consolidado en la psicología de la percepción. Es muy importante las partes cuando nos citan algo de es la única que o es la que más tal, porque eso nos ayuda mucho a la hora de los exámenes, porque suele haber siempre algún contenido de este tipo. O el hacer un versus uno contra el otro, por ejemplo, este cuadro, sin ir más lejos, que nos dice ventajas del TI sobre el TR. Aquí puede haber preguntas de este tipo perfectamente. Y más cuando es un libro que ya tiene tantos años, donde ya se ve que tienen que caer preguntas repetidas, porque, a ver, yo, por ejemplo, el archivo que ya terminaba, me quedan algunas preguntas sueltas, pero es que algunas que incluso están anuladas por el ED, entonces. Pasa que como no hay plantilla, ya tuve que ir mirando de uno en uno y acabé haciendo un archivo de este tipo. 209 preguntas desde el 2005, como veis aquí, hasta el 2021. Entonces imaginaos la barbaridad que hay. Son 200 y algo de preguntas. Son muchas, 200 y algo de páginas, no de preguntas. De preguntas, sabe Dios las que habrá. Pero bueno, desde el 2005 hasta el 2021. Esto realmente te lo miras y lo aprendes aún sin leer. Y yo creo que ya lo apruebas incluso. Pero bueno, lo suyo es, lo que digo siempre, leer el tema y conforme se acabe el tema, mira preguntas aquí. Bueno, según se acabe el tema, según se haga la lectura del libro resumen lo que cada uno utilice convenientemente y se va evaluando y ya está. Y llega un momento en que ya ves que hay preguntas que se repiten o que ves que hay temas o partes de cuadros de temas que siempre están en todos los exámenes. Entonces dices, vale, a ver, si siempre están preguntando esto, pues es bastante probable que en mi examen vayan a hacer referencia a algunas de estas preguntas. Pues a lo mejor no son las 10 que te has mirado, esas 10 preguntas, a lo mejor son 8, pero bueno, y empezar el examen y ya saberte 6 o 7 de gratis, pues a eso le sumas la PEC y ya pruebas directamente. Pero bueno, quien quiera sacar una buena nota, porque en este tipo de materias hay que aprovechar. O sea, las que son materias así más asequibles, no digo ni que sea tampoco ni muy fácil ni nada, es un nivel medio normal. No es lo mismo que la complejidad de pensamiento, psicobiología, aprendizaje, educación, que ya son materias que tiran más, que ya tienen un nivel desde la base estadística de la UNED, quiero decir, donde pues aprueba muy poca gente en un primer intento. Pero en estas, que dices tú, vale, el 5 lo saco fácil. Hombre, un 9 no va a ser nada fácil, hay que estudiar bastante. Pero yo, por ejemplo, en ese tipo de materias, cuando hice fisiológica, sin ir más lejos también, yo la vi y dije, joder, en esta primera lectura se me va quedando bastante bien, voy a intentar tal, y al final saqué 9 y algo, que al final nos redujeron la nota, me quedó un 9 creo. Pero ayuda mucho, porque tú después si quieres hacer el PIR, por ejemplo, pues sabes que el 90% del PIR es el examen y el 10% lo que tengas de nota media, incluido cuarto con optativas, entonces en las que veáis que son muy fáciles o que tengan una... A ver, no muy fáciles no hay ninguna, pero bueno, que son asequibles, darle un poquillo más, ¿sabes? Porque después parece una tontería, pero realmente con el título solo no haces casi nada, objetivamente hablando.
Entonces, si alguien se quiere dedicar, pues por ejemplo, a la clínica, pues tiene como quien dice dos caminos, así más conocidos, por así decir. El máster general sanitario o el PIR. Entonces dices, vale, para el máster, si quiero entrar dentro de la pública, quiero decir, pues requiero una nota media muy, muy alta. Muy poca gente, a lo mejor puede sacar un 8 y algo, o cerca de un 9 para entrar. Muy poca. Yo por ahora no sé ni la media que tengo. El primero creo que tengo un 7,80 o un cerca de un 8. Pero sé que ahora en segundo, por ejemplo, no voy a sacar eso. Porque es más complejo. Bueno, para mí personalmente es más complejo. Pero bueno, se trata un poco de ir equilibrando. Entonces, cuando veis materias de este tipo que no son especialmente difíciles, la machacáis un poco más con preguntas. No de leer el temario. El temario lo lees una o dos veces y después te pones a machacar todas estas preguntas y sacas buena nota. Aprobar ya apruebas sin hacer las preguntas, yo creo. Simplemente con 2 lecturas de esta materia, más la PEC, que supongo que la mayoría la estaréis haciendo, ya está. Entonces, quiero decir, se puede sacar muy buena nota en esta materia porque partimos de que la PEC te puede dar hasta un máximo de 2 puntos. Entonces, me refiero, en el examen sacas un 6 y algo por ahí y pasas a un 8 y algo. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, es muy, muy, muy interesante poder aprovecharse de ciertas materias para compensar un poco las otras que sacas un 6, un 5 y algo raspado. Y así después, si quieres hacer otra cosilla, pues siempre va a ayudar. Bueno, es que me lo preguntaron hace poco y acabo antes respondiendo muchas veces en los vídeos que escribiendo. Pero bueno, eso es un ejemplo de clínica. Yo es porque me tira un poquito más esa rama quizás. Pero después para otras cosas, pues lógicamente, pues a lo mejor no se requiere. Gente que a lo mejor quiere tirar por recursos humanos, otros que quieren tirar más por la educación, otros por el lenguaje. Ya sabéis que lo que es esta carrera tiene una cantidad de ramificaciones espectacular. Entonces, bueno, cada uno que vaya encontrando su camino a medida que va estudiando. Yo personalmente lo fui buscando así. Yo empecé y vi psicobiología, vi fisiológica, y vi que me tiraban más como esa parte. Y después ya cuando empecé con psicopatología y demás, dije, ostras, esta es la parte que me gusta. Así que bueno, se intentará tirar por ahí. Al caso, eso, lo que os decía, el cuadro, el 6.6, las ventajas de tiempo de inspección sobre el tiempo de reacción. Después, Heisen, ¿qué dice? Pues que las correlaciones de este tipo de pruebas, la velocidad mental en tarea simple o con el cociente intelectual, aparecen muy temprano. Y esto es interesante, porque pone, incluso en los bebés, y además este tipo de índices correlaciona bien con todas las pruebas de cociente intelectual, especialmente con aquellas que saturan altamente en G. En definitiva, este autor, aparentemente la habilidad para la abstracción, el razonamiento, el aprendizaje y la memoria dependen de la rapidez mental que, a su vez, estaría en función de la velocidad del funcionamiento cortical. Importante, ¿vale? ¿Qué hay que tener aquí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Finalmente nos dice que hay que tener en cuenta que las relaciones obtenidas en este tipo de estudios son moderadas, por lo que no se puede afirmar que solo a partir de este tipo de procesos podamos dar cuenta de toda la complejidad de la conducta intelectual. Punto 1.3.2, ¿no? Sí, creo que nos toca. Sí. Inteligencia y tareas individuales en las distintas habilidades cognitivas que postulan las teorías factoriales pueden ser descritas en términos de un pequeño número de componentes elementales de procesamiento de la información y que las diferencias serán debidas a las variaciones existentes en lo que es la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. Entonces, el tipo de investigación característica de este enfoque parte de modelos concretos del procesamiento de la información. A partir de los componentes del modelo elegido, se postula que una dimensión o factor de las teorías psicométricas de la inteligencia se relacionará significativamente con uno o varios componentes procesuales, lo que permitirá conocer los procesos subyacentes al factor de inteligencia considerado. Entonces, vamos a ver ahora un cuadro que de hecho va a ser importante de cara al examen, como toda figura y cuadro. La estrategia experimental básica consiste en contrastar si los individuos caracterizados por una alta puntuación en el factor de inteligencia difieren significativamente de aquellos con baja puntuación en su ejecución en la tarea de procesamiento de la información utilizada, siendo la variable dependiente
el rendimiento en el tipo de tareas simples habitualmente utilizadas dentro del paradigma del procesamiento de la información, en la figura 6.7. En otras palabras, se pretende encontrar los correlatos procesuales asociados a las capacidades psicométricas clásicas, capacidad verbal, memoria, capacidad espacial, etc. Entonces, para ello se correlacionan, esto es importante, las medidas en el factor psicométrico objeto de estudio con el rendimiento en una tarea cognitiva experimentada que ha sido probada. Entonces, importante, figura 6.7. Figura, no cuadro. Una cosa es la figura de aquí y otra es el cuadro de aquí. Bueno, tipo de tareas utilizadas en el enfoque de los correlatos cognitivos. Habitualmente se presentan a través del ordenador. Y vemos, tarea de escudriñamiento de memoria de Stenberg. Hipótesis, las personas con mayor capacidad de memoria presentarán un rendimiento mejor. ¿Qué mide? Pues la velocidad de acceso a la memoria. ¿Cuáles son los estímulos? Pues una presentación de una serie de dígitos de longitud variable durante un tiempo limitado. ¿Cuál es la tarea? Pues presentando posteriormente un dígito, decir si forma parte o no de la cadena anterior. El TR se incrementa a medida que aumenta el número de dígitos de la cadena. Esa sería la tarea de escudriñamiento. Luego, la tarea de emparejamiento de letras. Estas de que son de Posner y de Mitchell. O Mitchell, o como se pronuncia eso. Hipótesis, pues las personas con mayor celeridad verbal, celeridad significa velocidad, imagino que, la mayoría lo sabrá, pero por si acaso lo digo. Las personas con mayor celeridad verbal rendirán mejor en ambas condiciones. Entonces los resultados muestran que rinden igual en ambas, aunque la segunda sea más difícil. ¿Qué mide? Pues la velocidad de acceso al léxico. Condiciones, presentar estímulos que sean pares de letras. Primero emparejamiento físico y luego emparejamiento de significado. Primero, decir si las letras son iguales y 2, decir si son la misma letra. Y por último, la tarea de rotación espacial. ¿De quién? De Shepard y Messler. Hipótesis, mejor rendimiento en personas con capacidad espacial elevada. ¿Qué mide? La velocidad de rotación de una imagen. Estímulos, presentación de una figura durante un tiempo determinado, seguidamente presentación de otra figura con un grado de rotación determinado. Tarea, decidir si la figura, aquí, pone Ikura, pero es figura, seguidamente presentada es la misma que la primera, pero rotada. Importante ahora, los resultados presentaban ciertos problemas metodológicos y de interpretación que podrían explicarse por uso de parámetros de cociente intelectual excesivamente globales, en sujetos que presentan una variabilidad muy restringida, muestras con pocos sujetos experimentales, uso de tareas con escasa sensibilidad para el tipo de tarea utilizada y la elección incorrecta de parámetros. Stenberg, de hecho, lo ves aquí, en el de la memoria de tareas de escudriñamiento. Stenberg señala que la velocidad de respuesta no es siempre la característica principal de las personas más brillantes. Hay otros parámetros, como puede ser la precisión, el balance adecuado entre la precisión y la velocidad, que pueden ser más significativos. Y luego, por último, nos metemos en el cuadro 6.7, donde el estudio de la capacidad verbal en función de sus correlatos cognitivos, las investigaciones de Hunt y colaboradores. Earl Hunt es uno de los principales representantes del enfoque de los correlatos cognitivos. Para analizar los procesos subyacentes a la habilidad verbal, utilizó diversas tareas cognitivas experimentales probadas. La tarea de emparejamiento de letras de Posner y Mitchell, la tarea de escudriñamiento de la memoria de Stenberg y la tarea de verificación de frases de Clark y de Chase. Como veis, es lo de aquí, básicamente. Stenberg, Posner y Mitchell, y en el otro Clark y Chase, de verificación de frase. Entonces, Hunt básicamente es uno de los principales representantes de este enfoque de correlatos cognitivos y lo analiza los procesos subyacentemente a esa habilidad verbal y utilizó estas tareas cognitivas experimentales probadas, que son las que hemos citado, dos de ellas, de las tres que había, y la otra es de Clark y Chase. Pero tarea de verificación de frases. Entonces, el objetivo era analizar si la velocidad para ejecutar las tareas se correlacionaba con la capacidad verbal de los modelos psicométricos. Entonces, los resultados fueron poco conclusivos y presentaban correlaciones moderadas. Así, los investigadores dedujeron que las diferencias individuales en la inteligencia psicométrica tenían menos que ver con la velocidad de procesamiento per se, que con la efectividad en seleccionar, organizar, ejecutar, monitorizar y adaptar componentes cognitivos apropiados para resolver un problema particular.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Analizar si la velocidad para ejecutar las tareas se correlacionaba con la capacidad verbal de los modelos psicométricos. Y ya vimos que fueron poco conclusivos. Vale, creo que esto ya es la mitad del tema. Puede ser 6, 1, 4... Creo que eran... Sí, 6 hasta 12, 11... Sí, ya estamos en la mitad del tema. Vale, pues lo cortamos aquí, para que no quede tampoco tan pesado todo vídeos de temas directos. En el punto 1.4, acordémonos, los modelos de resolución de tareas cognitivas complejas, lo que sería el enfoque de los componentes cognitivos. Entonces lo dejamos por aquí y el próximo día que va a ser en nada, seguramente después incluso lo grabe a la tarde y así acabe el tema. Porque si no recuerdo mal, a ver, el examen del bloque 2 es el día 4, ¿puede ser? Déjame ver el calendario. El día 4. Y es 1, 2, 3 y 4 el bloque 1, entonces ahora será 5, 6, 7, 8. Tema 5, 6, el 6 ya lo estamos acabando, nos quedarían 2 temas. Nada, bien, vamos bien. No pensé que nos quedaba menos tiempo. Aún nos da de sobras, joder. 6 ya lo acabamos antes de esta semana, después empezamos aquí, damos el 7 y 8 en este intervalo y ya está. Perfecto. Nada, está bien, lo había calculado bien. Es que a veces dudo. Como llevo 6 materias o por ahí, lo noto, porque unas hay que entregar unas specs a unas horas, otras a otras, otros hay como exámenes en línea, que yo en la vida lo había visto, pero claro, no había estado en segundo tampoco. Bueno, pues lo dejamos por aquí hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.